Bienvenidos a Si Dios nos hablara. Si alguna vez has sentido que tu fe necesita un empujón, o que a veces no entiendes por qué Jesús permite ciertas situaciones difíciles, quédate, porque hoy vamos a abrir este capítulo clave. Al final de este video, ustedes van a descubrir 3 cosas. Primera, ¿qué significa realmente ese momento increíble de la transfiguración y por qué no fue solo un show de poder? Segunda, ¿por qué Jesús, justo después de bajar de la montaña, se topa con un padre desesperado y unos discípulos que no pudieron ayudar a su hijo? Y tercera, la lección más incómoda del capítulo. Lo que pasa cuando tienes fe, pero también dudas. En este mismo capítulo, justo después de ver la gloria divina, Jesús paga impuestos con una moneda sacada de la boca de un pez. Y no es un dato curioso sin importancia. Esa pequeña historia es la clave para entender algo que Jesús quería dejar claro sobre su identidad, nuestra libertad y cómo vivir en este mundo sin dejar de pertenecer al cielo. ¿Por qué a veces Dios nos muestra algo increíblemente grande y al siguiente nos mete en problemas cotidianos y hasta vergonzosos? Eso es justo lo que vamos a entender hoy. Prepárense, porque Mateo 17 empieza con una montaña de gloria, pero termina con una lección sobre cómo fallar, levantarse y seguir caminando. Comencemos. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 17. 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. 2. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. 6. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y sintieron gran temor. 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levántense, y no tengan miedo. 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 9. Mientras descendían del monte, Jesús les mandó, diciendo: No cuenten a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? 11. Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer por ellos. 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 14. Cuando llegaron al gentío, se acercó a él un hombre, que se arrodilló delante de él y le dijo: 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. 17. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traigan acá al muchacho. 18. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó sano desde aquella hora. 19. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Jesús les dijo: Por su poca fe. Porque de cierto les digo, que, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. 23. Y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron profundamente. 24. Cuando llegaron a Capernaum,
vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? 25, él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús se le adelantó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributo o impuesto? ¿De sus propios hijos o de los extraños? 26, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús entonces le dijo, así que los hijos están exentos. 27, pero para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo, y al abrirle la boca, encontrarás una moneda. Tómala y págales por mí y por ti. Fin del capítulo 17 de Mateo. Ahora la explicación teológica. La transfiguración. Ese momento en la cima del monte es tan deslumbrante que a veces se nos olvida que ocurre justo después de que Jesús dijera algo muy duro, que algunos de sus discípulos no morirían sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Y Mateo nos dice que 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los sube a un monte alto. 6 días. No es un detalle casual. En Éxodo, Moisés subió al monte Sinaí y la gloria de Dios se posó sobre el monte durante 6 días, y al séptimo Dios habló desde la nube. Mateo está haciendo un puente directo entre Moisés y Jesús. Este monte no es Sinaí, pero la gloria es la misma. Y lo que pasa allí no es un sueño ni una visión poética. Jesús se transfigura. La palabra que usa Mateo es metamorfoo, de donde viene metamorfosis. No es que Jesús refleje luz externa, sino que su ser mismo, su naturaleza divina, se derrama a través de su humanidad. Su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. No como la nieve, dice Marcos, sino como la luz. Porque la luz no es una cosa, es el fondo mismo de la presencia de Dios. Y entonces aparecen 2 hombres. Moisés y Elías. El representante de la ley y el representante de los profetas. Ambos habían tenido encuentros con Dios en montañas. Moisés en Sinaí, Elías en Horeb. Ambos tuvieron muertes misteriosas. Moisés murió y Dios lo enterró, nadie sabe dónde. Elías no murió, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y ahora están allí, conversando con Jesús. Lucas aclara que hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. La palabra que usa Lucas es éxodo. Moisés lideró un éxodo, Jesús va a liderar el éxodo definitivo. La ley y los profetas no están en contra de Jesús, están apuntando hacia él. Y es Pedro quien, como siempre, habla antes de pensar. Dice que bueno es para nosotros estar aquí. Y propone hacer 3 enramadas, 3 tabernáculos. Uno para Jesús, uno para Moisés, uno para Elías. Esa es una propuesta bonita, pero peligrosa. Porque Pedro quiere quedarse en la gloria. Quiere perpetuar el momento, construir algo, controlar la experiencia. Pero la fe no se construye en una cima, se vive en el valle. Y, además, Pedro está igualando a Moisés y Elías con Jesús, como si fueran 3 figuras del mismo nivel. Y Dios mismo va a corregir eso de inmediato. Una nube de luz los cubre. En la Biblia, la nube es la presencia visible de Dios, la Sequiná. La misma nube que guió a Israel en el desierto, la que llenó el tabernáculo, la que apareció en la dedicación del templo. Y desde esa nube, una voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las mismas palabras que en el bautismo de Jesús. Pero ahora añade algo, a él oigan. No a Moisés, no a Elías, no a sus tradiciones, no a sus miedos. A él. La ley y los profetas tuvieron su momento, pero ahora habla el Hijo. Y cuando los discípulos escuchan eso, caen sobre sus rostros y sienten gran temor. No es miedo escénico. Es el terror sagrado de estar frente a lo santo. La misma reacción de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Pero Jesús no los deja ahí. Se acerca, los toca y dice, levántense, no tengan miedo.
Esa es la diferencia radical. En el Antiguo Testamento, nadie tocaba a alguien que había visto a Dios y vivía. Pero Jesús toca. Jesús baja al miedo. Jesús restaura. Y cuando alzan los ojos, ya no ven a nadie sino a Jesús solo. Moisés y Elías desaparecen. No porque sean insignificantes, sino porque su función era señalar al Mesías. Y una vez que el Mesías está revelado, los señales pasan a segundo plano. Mientras bajan del monte, Jesús les ordena no contar la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque sin la cruz, la gloria se malinterpreta. Si ellos hubieran hablado de la transfiguración antes del Calvario, la gente habría pensado que Jesús era solo un rey de poder, un espectáculo celestial. Pero el plan de Dios incluía el sufrimiento. Y los discípulos no entienden eso todavía. De hecho, justo después le preguntan a Jesús sobre Elías. Porque los escribas enseñaban que Elías debía venir antes del Mesías. Y Jesús responde que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprenden que habla de Juan el Bautista. Juan fue el Elías que esperaban, pero no el que imaginaban. No un profeta con carro de fuego, sino un hombre vestido de pelo de camello, comiendo langostas, decapitado en una cárcel. La gloria no se ve como ellos esperaban. Y si hicieron eso con Juan, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Y es entonces cuando bajan del monte y se encuentran con el valle. Con la vida real. Con un padre desesperado. Y con discípulos que no pudieron sanar a su hijo. Ese contraste es brutal. Hace un momento estaban viendo el rostro de Jesús brillar como el sol, y ahora están fracasando frente a un niño con epilepsia, o lo que el texto llama lunático. No es que el niño tuviera que ver con la luna. Era una forma de describir convulsiones que parecían ligadas a fases de la luna. El padre describe que muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Está sufriendo. Y lo ha traído a los discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Jesús responde con una exclamación que duele: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?». No es solo un reproche a los discípulos. Es un lamento universal. Porque la incredulidad no es falta de información, es resistencia a confiar. Y luego ordena que traigan al muchacho. Jesús reprende al demonio, sale de él, y el niño queda sano desde aquella hora. Más tarde, los discípulos le preguntan aparte: ¿por qué nosotros no pudimos? Y aquí viene una de las enseñanzas más profundas del capítulo. Jesús dice: por su poca fe. Y añade que, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría. Nada le sería imposible. La fe como un grano de mostaza es diminuta, pero es real. No se trata de tener mucha fe, sino de tener fe genuina, aunque sea pequeña. Porque la fe no es un músculo que hay que inflar, es una confianza que conecta con el poder de Dios. Un grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece se convierte en un arbusto tan grande que las aves anidan en él. La fe pequeña pero viva mueve montañas. Y aquí el monte es simbólico. Puede ser el monte de la transfiguración, o el monte de los problemas, o el monte de la impotencia. La fe verdadera dice que lo imposible no existe para Dios. Pero Jesús añade una condición que muchos omiten: este género no sale sino con oración y ayuno. No todos los demonios se van igual. No todas las batallas se ganan con el mismo nivel de entrega. La oración y el ayuno no son fórmulas mágicas, son posturas que vacían nuestro orgullo y nos llenan de dependencia de Dios. Y justo después de esta lección tan intensa, Jesús vuelve a hablar de su muerte. Estando en Galilea, les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y Mateo anota que ellos se entristecieron profundamente. No preguntaron más, no pidieron explicación. Se entristecieron. Porque la muerte no entraba en su idea de Mesías. Querían un rey, no un cordero.
Querían gloria, no cruz. Pero Jesús no podía ser más claro: el camino a la resurrección pasa por el sufrimiento. Y entonces el capítulo termina con una anécdota que parece menor, pero es teológicamente explosiva. Cuando llegan a Capernaum, los que cobraban las 2 dracmas se acercan a Pedro y le preguntan si su maestro paga el impuesto del templo. Las 2 dracmas era el impuesto anual para el mantenimiento del santuario, equivalente a medio sequel. Era un impuesto religioso. Y Pedro, sin pensarlo, dice que sí. Pero cuando entra en casa, Jesús se le adelanta y le pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributo, de sus propios hijos o de los extraños? Pedro responde que de los extraños. Y Jesús concluye: así que los hijos están exentos. Es decir, el templo es la casa de Dios, y Jesús es el Hijo de Dios. Él y los suyos no deberían pagar ese impuesto, porque no son extraños, son familia. El templo es de su Padre. Pero luego dice algo sorprendente: pero para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que suba, tómalo, y al abrirle la boca encontrarás una moneda. Tómala y págales por mí y por ti. Jesús no reclama su derecho. No monta un espectáculo de soberanía. Elige no ofender, aunque tiene todo el derecho de hacerlo. Y, además, provee de una manera milagrosa. Una moneda en la boca de un pez. Esa moneda era un sequel, exactamente el valor del impuesto para 2 personas. Ni más ni menos. Dios provee lo que se necesita en el momento que se necesita. Y hay una lección profunda aquí: la libertad cristiana no se usa para chocar sin necesidad. Jesús nos enseña que a veces, por amor a los demás, cedemos en cosas que no son centrales. No se trata de hipocresía, se trata de no poner una piedra de tropiezo donde no la debe haber. Él es el Hijo, está exento, pero paga. Así como más tarde, siendo Dios, se vació a sí mismo y se hizo siervo. La moneda del pez no es solo un milagro curioso. Es una parábola viva del Evangelio: el que es dueño de todo, se somete a las estructuras de este mundo para no destruir al que aún no entiende. Y al final, paga por sí mismo y por Pedro. Incluye a su discípulo en su provisión. Eso es gracia. Mateo 17 empieza con gloria en un monte y termina con un pez y un impuesto. Empieza con el rostro de Jesús como el sol y termina con una moneda en una boca escamosa. Y eso es exactamente el Evangelio, lo más alto y lo más bajo. La transfiguración no es para escaparnos del mundo, sino para volver al mundo con la certeza de que Dios está en control. Los discípulos fallaron, dudaron, no entendieron la muerte, no supieron sanar. Pero Jesús no los dejó. Los tocó, los levantó, los enseñó, y hasta pagó sus impuestos. Así es Dios. No nos deja en la cima, pero tampoco nos abandona en el valle. Y al final, la pregunta no es si tenemos una fe enorme, sino si tenemos una fe real. Porque esa fe, aunque sea del tamaño más pequeño del reino vegetal, puede mover montañas. Y si no las mueve, es porque Dios tiene algo mejor. Como esa moneda para Pedro. Como esa sanidad para el niño. Como esa resurrección que todavía no entendían, pero que cambiaría el mundo para siempre. ¿Qué dice Dios? Hijo mío, siéntate un momento. Quiero que subas conmigo a ese monte. No con temor, sino con la confianza de quien sabe que yo nunca te llamo para destruirte, sino para mostrarte quién soy. Tú has leído cómo tomé a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevé aparte. ¿Ves? No a la multitud, no a los que murmuraban, sino a los que estaban aprendiendo a amar. Subieron conmigo, y allí, delante de ellos, dejé que mi gloria, que siempre ha sido mía, se derramara un poquito. Mi rostro brilló como el sol, mis ropas se volvieron luz. No fue un truco, ni un sueño. Fue un regalo para que supieran que yo no soy solo un maestro amable. Soy el que hizo la luz. Y para que no dudaran de que la ley y los profetas siempre hablaron de mí,
les permití ver a Moisés y a Elías conversando conmigo. No como fantasmas, sino como hermanos que esperaban este momento. Y Pedro, tan sincero, quiso hacer 3 tiendas. No lo juzgues por eso. Él quería quedarse en la gloria, como tú también quieres a veces huir del dolor y vivir solo en los momentos bonitos. Pero yo no te salvé para sacarte del mundo, sino para caminar contigo en él. Entonces la nube los cubrió, esa nube que ya conocían mi pueblo en el desierto, y desde ella les dije clarito: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. No a tus miedos, no a tus tradiciones, no a tus voces internas, a él. Y ellos cayeron aterrados, porque la santidad asusta cuando no se entiende el amor. Pero yo me acerqué, los toqué y les dije: levántense, no tengan miedo, porque ese es mi corazón, no dejar a nadie en el piso. Y cuando alzaron los ojos, solo me vieron a mí, porque al final todo lo demás pasa, solo yo quedo. Bajamos del monte y la vida los esperaba. Un padre con el corazón roto, un niño que se retorcía en el suelo, un demonio que ni mis propios discípulos pudieron sacar. Y ellos, que acababan de verme en gloria, ahora se sentían frustrados. Pero escúchame bien, yo no los reprendí por no haber podido, sino por la incredulidad que los rodeaba. Les dije: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? No fue un grito de enojo, fue un suspiro de dolor, porque ver a los que amo dudar me duele más que cualquier traición. Y entonces trajeron al niño, yo reprendí al demonio y la sanidad llegó. No porque el niño lo mereciera, sino porque la misericordia es así de gratuita. Después, en privado, mis discípulos me preguntaron por qué ellos no pudieron. Y les dije una verdad que quiero que grabes en tu corazón: por su poca fe. Pero no te desanimes. Porque les dije, y te digo a ti, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa fe tan pequeña que apenas se ve, le dirías a este monte que se mueva y se movería. No necesitas una fe gigante, necesitas una fe real, aunque sea diminuta. Eso sí, les añadí, este género no sale sino con oración y ayuno, porque algunas batallas requieren que te vacíes de ti para llenarte de mí. No es magia, es intimidad. Y luego, cuando ya venían bajando por Galilea, les hablé otra vez de mi muerte. No porque me gustara el tema, sino porque los amo demasiado como para mentirles. Les dije: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. No me preguntaron por qué, no pidieron detalles, solo se pusieron tristes. Y yo entendí, porque a nadie le gusta oír que el amor duele, pero no podía ser de otra manera. Sin la cruz, la gloria del monte sería solo un espectáculo. Sin el Viernes Santo, el domingo de resurrección no tendría sentido. Permíteme decirte algo. No siempre voy a explicarte el sufrimiento antes de que llegue, pero siempre voy a estar contigo cuando llegue. Ya en Capernaum pasó algo que parece pequeño, pero es gigante. Vinieron los que cobraban el impuesto del templo y le preguntaron a Pedro si yo pagaba. Pedro, tan impulsivo, dijo que sí sin consultarme, pero cuando entró en casa, yo ya sabía lo que había pasado, y le pregunté: Simón, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Él respondió que de los extraños, y le dije: entonces los hijos están exentos. Tú y yo, hijo, somos familia. El templo es la casa de mi padre. No deberíamos pagar nada. Pero mira esto, porque es importante. Añadí: pero para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que suba, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y págales por mí y por ti. No reclamé mi derecho. No organicé una protesta. No humillé a los cobradores. Preferí ceder en algo pequeño,
para no poner una piedra en el camino de alguien que aún no me entiende. Y además, proveí de una manera que solo yo puedo hacer. Una moneda exacta, en la boca de un pez, en el momento justo. Eso soy yo. El que no debe nada, pero paga todo. El que es rey, pero sirve. El que tiene la gloria, pero baja al barro a buscarte. Hijo, no te quedes en el monte, tampoco te ahogues en el valle. Camina conmigo. Los discípulos fallaron, dudaron, no entendieron mi muerte, no supieron sanar a aquel niño. Pero yo no los despedí, los toqué, los levanté, los enseñé y hasta pagué sus impuestos. Así hago contigo. No te pido una fe perfecta, te pido una fe que confíe, aunque sea del tamaño de una semilla. Y cuando no puedas, cuando te dé miedo el futuro, cuando tu hijo esté enfermo, cuando tus discípulos no puedan, ayúdame a recordar. Yo ya gané. No en el monte solamente, sino en la cruz. Y esa moneda en el pez no fue un truco para impresionar. Fue un susurro para que sepas que nada de tu vida me es ajeno. Ni tus impuestos, ni tus miedos, ni tus fracasos. Yo proveo, yo levanto, yo me quedo. Siempre. Y llegamos hasta aquí. Has visto el monte, has escuchado la voz, has sentido el miedo de los discípulos y también la ternura de Jesús tocándolos para levantarlos. Has visto la gloria, el fracaso, la moneda en la boca del pez y la promesa de una resurrección que aún no entendían, pero que cambiaría todo. Esto no es solo un relato antiguo, es una carta de amor que yo, tu Dios, sigo escribiendo en tu vida hoy mismo, porque el mismo Jesús que se transfiguró en aquel monte sigue brillando en medio de tus sombras. El mismo que sanó al niño sigue teniendo poder sobre lo que te atormenta. El mismo que pagó el impuesto con una moneda improbable sigue proveyendo para ti de maneras que no esperas. Y el mismo que dijo a los suyos, levántense, no tengan miedo, te dice a ti ahora, levántate, no tengas miedo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te hablaba al oído mientras leías este capítulo, te invito a quedarte. Suscríbete a este canal si Dios nos hablara, porque cada semana seguimos abriendo juntos la palabra, no como un libro muerto, sino como la voz viva de quien te creó y te rescató. Activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿cuál de estas escenas te impactó más? ¿La gloria del monte, la lucha del Padre, la fe del tamaño de una mostaza o la moneda en el pez? Me encantaría leerte. Comparte este video con alguien que hoy necesite recordar que Dios no lo ha dejado en el valle, porque juntos somos una familia que camina, que tropieza, que se levanta y que sigue a Jesús. Nos vemos en el próximo capítulo. Paz a ustedes.